Hola, buenos días. Pues aquí estoy presentando mi comunicación, los caminos de la educación en tiempos de pandemia en España. Yo soy Gloria Calabresi de la Universidad de Almería y presenta conmigo también la ponencia Darío Ranocchiari de la Universidad de Granada. Pues la participación en educación es relativamente moderna, sobre todo aparece a partir del siglo XIX, cuando los estados occidentales se van democratizando y la participación de los miembros de la comunidad escolar se manifiesta como principio de su plural sistema educativo. En España, ese tipo de transformaciones son más tardías y llegan de la mano del gobierno de la Segunda República, que realiza un proceso de democratización del sistema educativo, que supuso la introducción de mecanismos de participación en la educación, con la creación de consejos escolares y un impulso de la renovación pedagógica basado sobre todo en el marco de la escuela nueva y de la pedagogía activa. Pero digamos que a pesar de todo el marco normativo existente, la participación en educación sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro sistema educativo, aunque se sabe que es necesaria e imprescindible para la calidad de la misma educación y aún más hoy en día que se apuesta por una educación inclusiva. Tanto la participación de la familia como de la comunidad son aspectos clave para el éxito de una escuela inclusiva. La democracia participativa, o si la queremos llamar también deliberativa, es el modelo de democracia que facilita a ciudadanas y ciudadanos la capacidad para organizarse y para asociarse, para que puedan influir directamente en las decisiones públicas. Una de las pocas formas de democratización de la educación que encontramos en España son las comunidades de aprendizaje, una fórmula que ha buscado la educación pública española para abrir la educación a la comunidad, para dar voz a la comunidad. En todos esos procesos colectivos, en general en los procesos colectivos, existe una relación muy estrecha entre el poder y la participación. Las personas que toman parte en un proceso participativo, tanto que sea grupal o comunitario, opinan, proponen, influyen, hasta el punto de condicionar el sentido y la orientación de esos mismos procesos. Las personas que no participan tienen que resignarse de alguna manera o sufrir las decisiones que toman a las otras personas por ellas. Paulo Freire a este respecto decía que la participación en cuanto ejercicio de la voz, de tener voz, de asumir, de decidir en ciertos niveles de poder en cuanto al derecho de ciudadanía, se halla en relación directa necesaria con la práctica educativa progresiva. Los educadores y las educadoras que la realizan son coherentes con su labor. Con la llegada de la pandemia y con la activación del así llamado protocolo COVID, en las escuelas públicas españolas se ha asistido a una involución de la participación de la comunidad dentro de la educación, a una clausura de la escuela a la comunidad y al mismo tiempo a recortes importantes de las franjas de autonomía y de participación activa por parte del alumnado involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en el caso del profesorado, la adaptación al protocolo COVID ha significado tener que realizar cambios importantes en cuanto a metodología docente, en cuanto a realización de actividades de comunidades de aprendizaje, como por ejemplo tertulia dialógica y grupos interactivos, y actividades formativas fuera de la escuela, como por ejemplo excursiones, programas de educación ambiental, actividades culturales como teatro, cine, etc. Respecto al tema de las comunidades de aprendizaje, en el caso donde estamos tanto yo como Darío como voluntarios y al mismo tiempo estamos también como investigadores para un proyecto de patrimonio cultural desde hace 5 años, pues los cambios han significado sobre todo la ruptura abrupta con la comunidad a través de la prohibición de la entrada a los edificios escolares y a los espacios exteriores, de la participación en los grupos interactivos y la tertulia dialógica y en nuestro caso también de la interrupción del proyecto de patrimonio cultural que llevábamos a cabo como investigadores dentro de la escuela.
Tampoco cabe la posibilidad de encuentros fuera de la escuela, tanto con el profesorado como con alumnado y con las otras familias, pues las medidas del protocolo COVID no permiten aglomeraciones para la entrada y para la salida del colegio, no permiten tutorías presenciales entre familias y profesorado. En el aula no hemos podido observar y entrar este año. Sabemos que se ha dejado de adoptar una metodología activa, una metodología más colaborativa, más participativa entre alumnas y alumnos, debido también a las medidas de adopción de las medidas COVID, del protocolo COVID, que no permiten el trabajo grupal. Solamente en el último trimestre de este año escolar se han flexibilizado estas medidas, permitiendo los grupos interactivos entre comunidad y escuela una vez al mes, fuera del recinto escolar, evidentemente, organizando salidas para actividades formativas y culturales. Se han vuelto a realizar algunas pequeñas excursiones, se ha vuelto a ir al teatro, al cine y en algunos casos teniendo tutorías presenciales con las familias. En todo este año escolar tan anómalo hubo reclamaciones por parte de la comunidad para buscar conjuntamente unas soluciones para una vuelta a una participación más activa, para otra vez abrir el colegio a la comunidad, pero sin grandes resultados. Pues las consecuencias del rechazo de la participación ciudadana en la escuela y de la prohibición de la vida social y del ocio de las personas han tenido y tienen un impacto fortísimo en nuestro bienestar psicológico, físico, emocional y en nuestra forma de ser como seres humanos. Para el alumnado, las consecuencias han afectado aparte de su bienestar físico y emocional, también el proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones entre iguales. Para el profesorado, aparte de los cambios de metodología docente, cabe destacar el aumento de las horas de labor docente y de multitudes de adaptaciones a la nueva situación pandémica. Ha significado una frontera más borrosa entre las horas laborales y las horas de ocio, afectando por consiguiente también al nivel de vida privada del profesorado. El sentimiento más común entre el profesorado a través de las entrevistas en profundidad que hemos realizado pues ha sido de desbordamiento y de frustración. En cambio, pues el sentimiento de alumnado, digamos más común, las emociones más frecuentes han sido la tristeza, la apatía, la falta de interés, la falta de motivación intrínseca. Bueno, si hasta ahora hemos hablado de comunidad de aprendizaje en contexto educativo, sobre todo de educación primaria en España, pues en el caso de la educación, ahora vamos a ver en el caso de la educación los cambios que hubo en el caso de la educación superior en tiempos de pandemia. Si en el caso de la educación primaria de las comunidades de aprendizaje hemos hablado de involución de la participación comunitaria en la escuela, en el caso de la educación superior, sobre todo nos referimos a la universitaria, hablamos de prohibición de la docencia presencial durante casi todo el año académico y de una gestión de la didáctica casi exclusivamente de forma virtual. Profesorado y alumnado casi no se conocen y el alumnado de primer año tampoco se conoce uno con el otro. En las entrevistas al profesorado sobresalen los temas de sobrecarga laboral, múltiples adaptaciones didácticas y pedagógicas, uso excesivo de la plataforma de docencia virtual, eh, pues digamos al que el profesorado subraya más límites que ventaja a la docencia virtual y al uso de la plataforma. También entre el profesorado de enseñanza universitaria, las emociones predominantes, sacadas también durante las entrevistas realizadas en profundidad a profesorado de Ciencias Sociales de la Universidad de Almería, son frustración, cansancio, sobrecarga laboral,
Para el alumnado de recién ingreso a la universidad, el sentimiento de aislamiento de la vida social universitaria y de las redes de amistades, junto con la tristeza y la rabia por las expectativas que no se han cumplido, es predominante. Y sobre todo en la encuesta que hemos realizado entre el alumnado de la Universidad de Almería del grado de educación infantil, de educación primaria y del máster de secundaria. Parece ser que también en el caso de la educación superior, los cambios producidos a nivel educativo durante la pandemia han afectado al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la motivación intrínseca del alumnado, a la relación alumnado-profesorado, aparte también de haber provocado de alguna manera un desequilibrio entre el bienestar físico y emocional de todas las personas involucradas en el proceso educativo. Todos los avances realizados hasta la fecha en la educación en España para que sea un proceso de participación constructiva y activa por parte de los sujetos involucrados han empeorado hasta el punto que la voz de los actores y sus relaciones se han invisibilizado. Estudiantes, alumnas y alumnos no se reconocen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no encuentran su lugar y por ende el resultado de todo esto es un deterioro del mismo proceso y de la motivación para aprender. Profesoras y profesores tampoco encuentran su lugar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y van perdiendo entusiasmo, motivación y vocación.